Bien, entonces en cuanto a principios de liberación espiritual, hablábamos de que es importante tener en cuenta que cuando empezamos una relación con Jesús, Él inmediatamente nos involucra o nos revela más bien una realidad espiritual. Nosotros leemos concienzudamente los evangelios, bueno, ni siquiera concienzudamente, solo con leer los evangelios podemos darnos cuenta que el Señor Jesús en múltiples ocasiones reprendía demonios, aún demonios gritaban delante de Él, ¿verdad? Y a través del ejemplo del endemoniado Gadareno, vemos que el Señor Jesús hace algo que normalmente él no hacía y era permitirle a unos demonios entrar en unos cerdos. La pregunta es, bueno, ¿y por qué hace eso? La razón es que él a través de esa situación le muestra a sus discípulos que hay una realidad espiritual en la cual nosotros nos movemos, ¿sí? Siempre en nuestra vida y en donde quiera que nosotros vayamos van a haber demonios y van a haber ángeles. Que no los veamos es diferente, pero siempre hay una realidad espiritual que nos aqueja. Y aún en toda situación que nosotros vivimos de la vida se mueve una realidad espiritual, ¿sí? Y aunque muchos digan que nosotros no debemos espiritualizar todo, ¿sí? Aún, aún, en la situación que estamos viviendo también hay un mover espiritual y bastante fuerte. De hecho, hay reuniones, logias de grupos satánicos rezando a favor de la violencia en el en todo lo que se está viviendo, ¿no? Recordemos de que el propósito de Satanás es hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesús lo dijo en Juan 10:10. El Señor, ¿sí? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces Él a través de todas estas cosas nos muestra una realidad espiritual y de la cual nosotros debemos ser conscientes de esa realidad. Pablo nos enseña también de que nuestra guerra no es contra sangre y carne, ¿no? Por eso el Señor también nos ha llamado a orar, porque nuestra guerra no es contra sangre y carne, dice Efesios 6, perdón. Nos dice que nuestra guerra es contra principados, contra potestades de las tinieblas, de las regiones celestes. Entonces, esto es una batalla también de carácter espiritual y nosotros hemos sido llamados a orar. Ya me parecía espectacular ver cómo hay diferentes grupos de hermanos que están saliendo a las calles a orar, a interceder, porque esa es, si hablamos de protesta, pues esa es la verdadera, ese es el verdadero propósito de la vida cristiana, es moverse en la vida espiritual entendiendo de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? Entonces, tenemos algo que se conoce como la cosmovisión. Cosmovisión es un conjunto de conceptos, opiniones o creencias que una persona tiene acerca de la sociedad o de la forma como ve la vida, ¿sí? Entonces, en el mundo hay dos cosmovisiones bien marcadas en relación a lo que es las entidades espirituales. Una es la cosmovisión oriental. Si ustedes ven, por ejemplo, los orientales, los hinduistas, los chinos, los japoneses, bueno, todo lo que es el Medio Oriente o en general todo lo que es Asia, se ve mucho, se habla mucho de la parte espiritual, ¿no? Entonces, si ustedes ven, todas las religiones confluyen es allá. ¿Sí? El budismo, el islamismo, las religiones abrámicas, o sea, las que provienen de Abraham, o sea, las tres principales, el islam, el cristianismo y el judaísmo. Entonces, Eli, silencio, mi amor, silencio. Entonces, vemos que la parte oriental se mueve más entendiendo un poco esta parte o acepta más fácilmente una cosmovisión de que se cree en el mundo espiritual. Pero aquí, en esta parte del mundo, en la parte occidental, hay mayor escepticismo, ¿no? Entonces se tiende más a pensar en la parte científica y hay una separación entre lo que es espiritual y lo físico, ¿no? Y explicando que lo espiritual no afecta a lo físico. Si aceptasen en algún momento la parte espiritual, no hay una aceptación de que esa parte espiritual afecte lo físico, las entidades físicas. Entonces, tenemos dos cosmovisiones bien marcadas en relación a lo que es la vida espiritual. Pero el Señor Jesús nos los mostró, ¿no? O sea, lo interesante del Señor, y en la iglesia lo podemos evidenciar también, y lo vamos a ver más tarde, es que el Señor Jesús muestra esa realidad espiritual de una forma activa, mostrándole a sus discípulos que era expulsar un demonio, y posteriormente
los envía a ellos para que ellos cumplan esa labor, ¿no? Dice la palabra que Él les dio toda autoridad para ir a echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra, para traer libertad a las personas. Entonces, primero Él les mostró y posteriormente les enseñó de cómo debían ir para traer libertad a las personas, ¿sí? Entonces, Marcos 3, 13, 15, Marcos 3, 13, el Señor escogió a sus discípulos justamente para eso, ¿no? Para que para que ellos continuaran con esa enseñanza y esa misión de traer libertad a otras personas, ¿sí? Los demonios, hay iglesias donde le ponen nombre a todos los demonios, ¿no? Si son enfermedades, entonces, ¿qué espíritu de cáncer? ¿Qué espíritu de SIDA? ¿Qué espíritu de no sé qué? Y le llaman por una cantidad de nombres. Y nosotros no debemos hacer eso, sino que debemos llamar las cosas conforme la palabra los dice. Lo único que dice la Biblia es que hay espíritu de enfermedad, ¿sí? Un espíritu de enfermedad o un espíritu inmundo, ¿sí? Pero no estar llamando las cosas por lo que no son, ni estar haciendo o diciendo cosas. O hay iglesias que, por ejemplo, cuando uno echa fuera demonios empiezan a decir, es que este diablo inmundo y te zapateo, y hay que tener cuidado con esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos al Señor Jesús ni siquiera utilizando malas palabras para maldecir a los espíritus inmundos. Simplemente les decía, espíritu inmundo, sal de él, punto, se acabó, ¿sí? Sin hacer alboroto, sin dejarlos que maltrataran a las personas, sino espíritu inmundo, sal de él y nada más. Entonces, a veces en las iglesias, por no tener en cuenta lo que dice la palabra, empiezan a entrar en una cantidad de herejías, ¿no? En cuanto a este tema y en cuanto a muchos temas. Y debemos tener cuidado con eso, de dejarnos llevar por ese tipo de cosas. Cuando nosotros estamos orando, si Dios nos lleva a reprender un espíritu, pues espíritu inmundo, a menos de que el Espíritu Santo nos revele específicamente el nombre, ¿cierto? Como en el caso del endemoniado gadareno, que dice que él le pregunta cómo se llama, Legión, le responde, ¿no? Y eso no quiere decir que nosotros debamos hablar con demonios, sino que el Señor Jesús permite esa situación para mostrar una realidad espiritual. Recordemos de que los demonios son mentirosos. A Él no le mintieron porque Él es el Señor, y a Él no le podían mentir, porque todos tienen que sujetarse a, dice la palabra de Dios, que aún los demonios creen y tiemblan, se arrodillan delante de Él. Entonces, no quiere decir que nosotros vamos a preguntarle a una persona endemoniada, mire, demonio, ¿usted cómo se llama? No, nosotros no debemos hacer eso. Simplemente espíritu inmundo, sal de él. ¿Correcto? Les estoy hablando un poco en el sentido de que si Dios nos lleva en algún momento a orar por una situación como esta, pues ustedes tengan presente que nosotros debemos orar siempre es conforme la palabra lo dice y no conforme nosotros creemos que debemos orar. Por eso es importante el tema de la vida devocional. Cuando oramos, oramos con lo que la palabra dice. ¿Quiénes necesitan liberación? Bueno, Colosenses 2.13. Colosenses 2.13, quiero leerlo, por favor, así rápidamente. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué nos dice? Eli, por favor. Pásame eso. Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. ¿Sí? Colosenses 2.13. ¿Qué nos indica o qué nos está mostrando la palabra? Bueno, que hay una realidad espiritual. Nos indica que cuando una persona está atada, cuando una persona tiene problemas en su vida, ¿sí? Por ejemplo, desórdenes, por ejemplo, en su manera de pensar, aún en su manera de actuar, ¿sí? Que tiene vicios, que tiene dificultades para abandonar alguna clase de pecado, esa persona se está moviendo bajo una influencia espiritual. Esa persona necesita libertad espiritual. Mire que en este texto de Colosenses dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Y también dice que clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando se habla de acta de los decretos, está hablando de un título o valor que le da autoridad al diablo sobre nuestra vida. ¿Sí? Entonces hay un documento legal, por decir así, que certifica de que la persona que
se mueve bajo una vida de pecado, tiene pertenencia al diablo. Por eso el Señor Jesús, y lo vimos hace 8 días, ¿no? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que muchas veces necesitamos libertad, ¿sí? Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Entendemos la diferencia entre lo que es una posesión y lo que es vivir bajo una influencia? Porque es diferente, ¿no? No es igual a ser poseído por un demonio o estar bajo una influencia demoníaca. Es diferente. Y les indico por qué. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Sí? Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué lo decimos? Bueno, recordemos el texto de Mateo capítulo 12 cuando el Señor Jesús explica la parábola de la casa vacía o el hombre pues que tiene un demonio y el demonio es expulsado, después el demonio recorre pérticos y dice no, volveré a mi casa y cuando llega la encuentra adornada, la encuentra vacía y adornada, dice la palabra, ¿sí? Cuando el Señor explica esa parte de que es una casa vacía, quiere decir que es una persona que no ha recibido o aceptado sujetarse a la voluntad de Dios y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Por eso la palabra nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, también recibimos el don del Espíritu Santo, ¿no? La palabra de Dios también nos dice, ¿acaso ignoráis vosotros que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Quiere decir que Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Es esa llenura de esta casa que no va a permitir que haya una posesión demoníaca en nuestra vida. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos hemos arrepentido con sinceridad y le hemos dicho al Señor con sinceridad que le queremos servir, Él inmediatamente nos va a llenar con su Espíritu Santo desde ese mismo instante. Por eso, como a Él le pertenece esta casa, ¿verdad? Como a Él le pertenece esta casa, ningún demonio puede entrar a poseerlo. ¿Correcto? Pero lo que sí pueden haber son influencias alrededor nuestro. Influencias. Si vemos Efesios capítulo 6, vemos que Pablo nos dice que nosotros necesitamos utilizar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son esos dardos de fuego del enemigo? Ataques del enemigo o influencias que se empiezan a mover alrededor nuestro para causarnos daño de alguna manera. ¿Amén? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Un ejemplo de esos dardos del fuego del enemigo, ¿como cuál podría ser? Malos pensamientos. Malos pensamientos. Por ejemplo, vas con una persona en la calle y el diablo te dice, empújalo, golpéalo. O vas por la calle y pasas por un lugar donde te gusta algo bonito y te pasa un pensamiento, cógelo, mételo al bolsillo. ¿Sí? Es decir, empieza a haber esa influencia para llevarte a pecar en contra del Señor. Para llevarte a pecar. ¿Y cuál es el problema con eso? Que si nosotros cedemos a la tentación, ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nos empezamos a volver esclavos del pecado posteriormente. Por eso es que una persona cuando recibe a Cristo y recae, le es cada vez más difícil salir de esa situación. Uno ve personas que Dios los saca de la drogadicción, recaen y después levantarlos es durísimo. Es durísimo. Lo mismo con el homosexualismo. Una persona que sale del homosexualismo, que Dios lo rescata de ese mundo, que es bien fuerte, porque la palabra del Señor dice que el pecado sexual no solamente daña nuestra relación con Dios, sino que daña nuestro cuerpo. Entonces, cuando Dios saca a una persona de este tipo de cosas, si esa persona recae, es muy, muy difícil levantar a una persona así, ¿sí? Que no es imposible para Dios, pero esa persona tiene que luchar mucho después por su libertad, ¿sí? Y lo mismo pasa con cualquier cosa, con cualquier otra de las situaciones que se presentan. No sé si te queda... Esos son poquitos ejemplos, ¿no? Hay muchísimos más en relación a esta parte.
¿Sí? Bien. Sí, gracias. Bueno, el encuentro de libertad, bueno, es una oportunidad y una estrategia pues que se ha establecido para que haya orden en el proceso de traer libertad a una persona, para no hacerlo de manera desordenada y para que una persona pueda confesar sus pecados con libertad, ¿no? Hay personas que tienen pecados ocultos tan fuertes que no los pueden confesar así como así, ¿no? O sea, confesar, por ejemplo, un pecado como el asesinato o la violación, porque es que para que una persona tenga libertad tiene que confesar sus pecados, ¿no? Entonces, si esa persona ha experimentado o han hecho con él este tipo de cosas, confesar ese tipo de situaciones es muy, muy difícil. Entonces, el encuentro de libertad es un espacio donde la persona pueda tener, digamos, pueda expresar libremente y en su intimidad con Dios cosas de ese tipo, que pueden ser muy complicadas, ¿no? Y aparte, pues también que uno necesita ese tiempo de ese tiempo separado pues de la tecnología de diferentes cosas para que uno pueda eh, tener la libertad, por decirlo así, de tener esa comunión con Dios que uno a veces no tiene el espacio en la casa, la libertad de adorarlo, entonces ahí también ocurre. Otros ejemplos pues de necesidad de tener libertad es cuando yo tengo dificultades para orar, cuando tengo dificultades para leer la palabra, cuando tengo dificultades para adorar a Dios, yo tengo que mirar si algo está pasando en mi vida. ¿Por qué razón? Porque hay influencias que me impiden eso, ¿no? A veces yo me levanto y digo, no, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar, listo. Es una disciplina que es difícil, pero que se puede lograr. Pero resulta que lo intento, lo intento, lo intento. Después digo, no, a las 5 me está haciendo muy difícil, a las 6 lo intento y nada que puedo. Yo tengo que mirar que hay influencias de maldad que no quieren que yo ore, efectivamente, que no quieren que yo lea la palabra, que si yo empiezo a leer la palabra me coge sueño, me coge pereza, ay, prefiero mirar el celular. Ahí estoy teniendo yo una falencia y una dificultad en mi relación con Dios. Y es posible que sea una influencia que me esté impidiendo acercarme al Señor, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Con la parte de la autoliberación. Hay iglesias que dicen que uno puede autoliberarse, pero eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios, ya que si yo soy esclavo y estoy encadenado, ¿cómo me libero? Tiene que venir otra persona a liberarme. Hay personas que dicen que uno puede orar para que Dios saque un demonio de uno, y eso no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque si yo no soy libre, ¿cómo me autolibero? Yo no tengo la fuerza para eso. Entonces, hay un término que se llama la liberación soberana de Dios, que la presencia de Dios puede descender sobre mi vida cuando yo estoy orando y Dios sí puede traer libertad a mi vida, que es otra cosa. Pero que yo empiece a orar y a reprender demonios, influencias en mi vida es diferente. ¿Sí? Yo lo que le puedo hacer es decirle a Dios, Señor, mira, estoy teniendo dificultades en esta área y en esta área, Señor, estoy teniendo dificultades en el área sexual, estoy teniendo dificultades con la pornografía, estoy teniendo dificultades aquí en mi noviazgo, mira, Señor, fortaléceme, Señor, y empiezo a orar y a pedirle a Dios que fortalezca mi vida y Dios de manera soberana me ayuda en medio de esa debilidad. Pero que yo empiece a reprender demonios en mi vida, eso es otra cosa. ¿Sí? Y eso ya no tendría mucho sentido que digamos. ¿Sí? Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, es un libro muy interesante y el último capítulo habla justamente sobre eso, ¿no? Sobre la autoliberación. En esa parte sí no voy mucho con eso. El resto del libro es espectacular, pero ese último capítulo a mí sí no me cuadra en ese aspecto por esa parte. No tiene mucho sentido hablar de autoliberación. Bueno, capítulo número 6, conversaciones del Evangelio. Una vez hablado de la libertad, también tenemos que hablar de la misión de la alianza, ¿no? O de nuestra misión como hijos de Dios. Nuestra misión como hijos de Dios también es predicar el Evangelio, ¿verdad? Nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Si nosotros decimos que somos cristianos, es decir, si nosotros como cristianos o nos identificamos como una persona que ha aceptado a Jesús en su vida, entonces es porque nosotros vamos a seguir el modelo de Cristo. Si vamos a seguir el modelo de Cristo, tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús recorrió las aldeas, Mateo 9:35. Recorría las aldeas, predicaba el Evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:18. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios también nos encargó que nosotros debíamos
predicar la palabra, que nosotros debíamos evangelizar, que debíamos ganar almas para Cristo. Desde luego, predicar el evangelio no es fácil, ¿verdad? Predicar el evangelio no es fácil porque se presentan varias circunstancias en este aspecto y hay el temor generalizado del rechazo. Es decir, que nos da posiblemente temor a que alguien nos diga, no, usted está loco, nos maltrate a causa de predicar el evangelio y más allá de eso, pues nos empiezan a hacer a un lado, ¿no? Eso es un temor generalizado, pero más allá de todo eso, nosotros debemos entender de que nuestra misión es esa. Mateo capítulo 28, 19, 20, el Señor les da una orden a los discípulos, ¿no? La gran comisión, y les dice, ustedes vayan y enséñenles a ellos todo lo que yo les he mandado y hagan discípulos y bautícenlos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es decir, que Dios les manda y les comisiona y a nosotros igual, a que nosotros debemos llevar la palabra de Dios. En esta parte pues hay diferentes métodos de evangelismo, ¿cierto? Yo les voy a hablar de uno que se llama Conversaciones del Evangelio. Les voy a compartir por aquí pantalla y les voy a mostrar una imagen. A ver si la podemos ver acá. A ver. No sé si la están viendo todos allí. ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo la imagen? Listo. Conversaciones. Conversaciones del Evangelio está basado, bueno, en que nosotros podemos explicarlo pues de manera verbal o también podemos dibujarlo pues en una hoja y explicarlo a través de 3 circulitos. Entonces vamos a comenzar por el primero que tiene que ver con el diseño de Dios. Cuando nosotros utilizamos este método de evangelismo podemos explicarlo de la siguiente manera. Mira, Dios tiene un diseño perfecto para la humanidad y si nosotros comenzamos a mirar cómo Dios creó la humanidad, Dios hizo todo perfecto, libre de todo problema, libre de todo dolor, libre de toda problemática que vive el mundo hoy en día. ¿Sí? Ese es el diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios creó todo sin mancha y cuando Él terminó de crear todo al 6º día, Él dijo que todo era perfecto, que todo era bueno para Él, todo lo que Él había creado era perfecto, ¿verdad? Pero posteriormente viene el pecado, ¿no? Y el pecado causa una situación en nuestra vida que es el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Es salirse del modelo perfecto de Dios, salirse de la perfección de Dios. Y cuando alguien se ha salido de la perfección de Dios, empieza a experimentar situaciones dolorosas, situaciones difíciles, situaciones complejas, que realmente lo alejan del modelo de Dios. Recordemos que el Señor nos hizo imagen y semejanza suya y el pecado nos hace perder esa imagen y semejanza suya. Además de una situación, ¿no? De que el pecado trae enemistad con Dios, como lo vimos hace 8 días. Entonces, esa enemistad con Dios implica que si Dios está contra mí, imagínese usted. Cuando hablamos de enemistad es una persona que está contra mí, ¿no? Si Dios mismo está contra mí, ¿verdad? Porque está airado, porque yo pequé, pues evidentemente en algún momento Dios va a hacer un juicio sobre toda la tierra y yo voy a caer allí, ¿verdad? Porque Dios es el juez de toda la tierra y en su momento va a castigar enteramente el pecado en el mundo. Y si yo sigo en mi situación de quebrantamiento, pues yo también voy a quedar en esa situación. Pero hay una buena nueva, y es que Dios envió a su Hijo, el tercer circulito ahí, Dios envió a su Hijo para rescatarme y librarme de la condenación de la muerte, ¿no? Por eso dice el Señor en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través del Evangelio el Señor nos lleva a recuperar ese diseño de Dios perfecto a través del buscar y tener una relación personal con Dios. Entonces mire cómo el pecado nos aleja del diseño perfecto de Dios, pero el Evangelio y el arrepentimiento nos lleva a recuperar nuestra relación con Dios y a volver a ese diseño original. Este es un método de evangelismo muy cortico, ¿sí? Que se puede explicar muy rápido, pero que es muy diciente y que se puede involucrar en cualquier conversación, ¿no? Nosotros debemos ser inteligentes para meter, digamos, en una conversación esta temática y que la persona nos pueda escuchar en torno a qué es lo que tenemos que explicar a través de estos 3 circulitos. Hay métodos de evangelismo que son mal aplicados, ¿no? Por ejemplo, el método de las 4 leyes espirituales es un método bastante utilizado, bastante difundido,
¿sí? Si ustedes recuerdan el método de las 4 leyes espirituales, pero hay gente que se lo dice en desorden. Entonces dicen, van a predicarle a alguien y le dicen, mira, es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿sí? Ahora, imagínate que le vas a compartir, que vas por la calle y uno no sabe a quién se encuentra en la calle. Y resulta que uno se encuentra un violador o una persona que acaba de violar a una niña y uno se le acerca y le dice, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Y qué va a pensar esa persona? ¡Ah! ¿Dios me ama? ¿Así como soy yo y Dios me ama? Eso es igual que ir donde un médico, ¿no? Ir a una cita médica y el médico le dice a uno, buenos días, mira, yo tengo esta cura para tu vida. Qué le va a responder uno? "Eh, ¿Perdón? ¿De qué necesito ser curado? ¿De qué estoy enfermo si yo no tengo nada? ¿Verdad? Cuando nosotros evangelizamos, nosotros debemos también mostrar la realidad espiritual de una persona. No tiene sentido hablarle a una persona del amor de Dios si primero no le hemos hablado acerca de su pecado, que su pecado le está destruyendo y que su pecado está generando enemistad contra Dios, ¿verdad? Entonces, a veces utilizamos mal los métodos de evangelismo y empezamos a hablar acerca de que Dios ama, pero es difícil entender el verdadero amor de Dios cuando una persona no ha entendido que primero debe arrepentirse. Por eso, cuando el Señor Jesús estaba en la casa de un fariseo, una mujer se acercó y empezó a lavar sus pies con lágrimas, ¿no? Y el fariseo empezó a decir, es que si éste supiera quién lo está tocando, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dijo a ella que sus pecados le eran perdonados y le explicó a él y le dijo, mira, es que el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos del Señor, debemos también llevar a las personas primeramente a entender su realidad espiritual y cómo está su condición delante de Dios. Mire que el Señor Jesús nos dice en su palabra que el mundo nos iba a aborrecer, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que apedreaban a los apóstoles? ¿Por decir Jesús te ama? ¿Por eso lo iban a apedrear? ¿Usted cree que que a nosotros nos van a apedrear por decirle a una persona Jesús te ama? Por eso no lo van a apedrear. ¿Por qué lo van a apedrear? ¿Por qué podríamos llegar a tal situación cuando empezamos a denunciar el pecado de las personas? Cuando empezamos a decir, mira, tu pecado te está destruyendo. Mira, esta situación que está pasando en tu vida te tiene así como estás en este momento. Mira, la drogadicción te está matando. Mira esta situación, mira esto. Y cuando empezamos a denunciar el pecado, ahí es cuando puede haber una confrontación bien fuerte con la persona, ¿no? No, no nos van a apedrear por decir, mira, Jesús te ama. Nadie te va a apedrear por eso. Por lo que te podrían apedrear es por denunciar el pecado en la vida de una persona. ¿Sí? Pero Dios también nos ha llamado a ser valientes y a predicar el Evangelio, teniendo en cuenta de que debemos hablar de Dios, de la realidad espiritual del hombre y de que Jesús envió a su Hijo a morir en la cruz. A veces nosotros menospreciamos a Cristo porque no entendemos la magnitud y la grandeza de lo que Jesús hizo en nuestra vida porque no entendemos la ira de Dios y no entendemos hasta dónde puede llegar Dios o hasta dónde más bien va a llegar Dios cuando traiga juicio sobre la tierra. Porque si nosotros entendiéramos eso claritico, nosotros no se menospreciaría de esa manera la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender esa parte. Bueno, en la última parte pues, de lo que tiene que ver con las buenas nuevas, pues nosotros le enseñamos a las personas, ¿no? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Romanos 6:23, cuando nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y recordemos esto, que esto es una doctrina errada en el mundo. La salvación no es para todo el mundo. La salvación es para el que cree en Cristo, no es más. ¿Sí? Esto es una doctrina errada del catolicismo que dice que no importa qué haga una persona, esa persona va a ser salva. Eso no es cierto, porque la salvación es solo para todo aquel que cree. ¿De acuerdo?
Bueno, dentro de los procesos de evangelismo también hay que tener en cuenta que a veces una persona muestra diferentes estados de ánimo frente al proceso de evangelismo, ¿no? Pero yo tengo que, dentro pues de los procesos de evangelismo que se manejan en la alianza, no se le debe decir a otro cristiano, mira, es que esa persona es reacia al evangelio, o mira, esa persona sí acepta a Cristo, ¿no? Vamos a identificar a estas personas a través de tres colores. El color verde va a identificar a una persona que está receptiva al Evangelio y que ha recibido a Cristo y que quiere continuar su proceso de vida con el Señor. Es decir, si una persona se ha arrepentido de todo su corazón, lo vamos a identificar con color verde. ¿Sí? Es decir, para poderle decir como en clave a otra persona, mire, esta es una persona verde o allá hay un grupo de personas verdes, es decir, unas personas que han aceptado a Cristo. Color amarillo, una persona que está como en la mitad, es decir, que se simpatiza o tiene empatía por la predicación del Evangelio, no está segura todavía de si va a continuar o no, pero está ahí como en la mitad, como que le gusta escuchar, pero todavía no se compromete. Y color rojo, una persona que definitivamente ha dicho, no, yo no voy a seguir adelante con esta parte, ¿correcto? Esto pues para que lo tengamos en cuenta, que si de pronto alguien en la calle, cuando estemos evangelizando a alguien de la iglesia, le dice, mire, ese grupo allá es color rojo, es para que usted sepa de que él ya fue, le predicó, entonces usted ya sabe que allá ya hay un grupo de personas que se negaron completamente a recibir el evangelio. Bien, capítulo 7. La mayordomía y el servicio. La mayordomía y el servicio. Bueno, por aquí voy a dejar el link de la asistencia para que por favor ustedes lo llenen. Ahí lo envié al chat del Meet para que ustedes por favor llenen el formulario de la asistencia. Ahí les doy el tiempito para esa parte. Bueno, la mayordomía y el servicio, capítulo 7. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, como cristianos a veces se nos olvida algunos aspectos de cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. ¿Sí? Primera parte, Dios es dueño de todo. Dios es dueño absolutamente de todo. Génesis 1:1. Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿no? Es decir, el creador absolutamente de todas las cosas, ¿verdad? Salmo 24:1-2. El Salmo 24:1-2 nos dice, de Dios es la tierra y su plenitud, es decir, a Él le pertenecen todas las cosas. Dios es el creador y a Él le pertenecen todas las cosas. Salmo 24:1. Ageo 2:8 también nos dice que suya es la plata y suyo es el oro. O sea, todas las riquezas son suyas también. David lo ratifica, ¿no? En 1 Corintios 29:14. Él dice, Señor, porque de lo que tú nos has dado, eso te damos. O de lo recibido de tu mano, eso te damos, dice también. ¿Sí? De lo recibido de tu mano, eso te damos. Es decir, David entiende de que todo lo que nosotros recibimos proviene directamente de parte de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque en este caso es de entender que si Dios es dueño absolutamente de todo, entonces a mí no me pertenece nada. Es decir, nosotros solo somos administradores de lo que Dios tiene aquí en la tierra. Administradores de todo. Aún la camisa que tienes puesta no te pertenece. Dios te la dio, Dios te la prestó. A veces nos enojamos cuando nos roban el celular, peleamos y hasta nos provocaría irnos a darle un golpe al ladrón, si pudiéramos, ¿sí? Pero aún esas cosas que trabajando duro nos han costado para comprarlas, aún eso también es de Dios, ¿sí? Y nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Y como administradores debemos cuidarlas, ¿no? Debemos cuidar todo lo que Dios nos da. A veces porque algo nos sobra o porque algo no nos ha costado, no cuidamos de las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Tenemos un par de zapatos y de pronto no somos cuidadosos con lo que Dios nos ha dado.
o si Dios te ha dado un carro, bueno, o si Dios te ha dado un celular, pues no somos suficientemente cuidadosos en utilizar las cosas para el propósito que son, ¿verdad? A veces creemos que porque tenemos algo lo podemos utilizar de cualquier manera y no es cierto. Aún si tienes una novia, si estás casado, porque aquí casados también, esa persona le pertenece primeramente a Dios. Dios no te la ha dado, te la ha prestado para que puedas vivir con esa persona, si es el caso tuyo de que te has casado, te la ha prestado para que vivas un tiempo con esa persona y vivas en compañía de esa persona y disfruten de las bendiciones del matrimonio, porque el matrimonio es una gran bendición. Pero esa persona no te pertenece, ¿no? Que a veces cuando el cónyuge fallece, o dice, Señor, ¿por qué me lo quitaste? Pues que acaso era suyo, es de Dios. O sea, sencillamente ya Dios determinó que su tiempo en la tierra terminó. Entonces nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis 1:26, ¿no? Cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y Señor, que sojuzgue y que señoree, ¿verdad? Es decir, que administre todo lo que yo he creado, dice el Señor. Ahí parafraseando un poco, ¿verdad? Entonces, nosotros como somos administradores de las cosas de Dios, Dios nos ordena que hagamos ciertas cosas con lo que Él nos da. Una de esas cosas son las primicias. Las primicias, las ofrendas y los diezmos. Algunas iglesias dicen, bueno, eso no está vigente para el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no habla nada acerca de ofrendas, primicias y diezmos. Sí, es verdad. En el Nuevo Testamento no hay ni una palabra que hable acerca de esas cosas. Solamente habla la palabra ofrenda. Pero cuando Dios ha estipulado algo en su palabra, lo ha estipulado permanentemente y para siempre. Es decir, todo pasará menos su palabra, ¿no? Y Dios nos pide su obediencia a su palabra. No quiere decir de que el Nuevo Testamento haga inválido lo que está en el Antiguo Testamento. El mismo Señor dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, para hacerla valer. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que el Señor vino a cumplir que ya no es válido del Antiguo Testamento? La ley de los sacrificios. Es decir, ya el pueblo de Israel ya no tiene que sacrificar animales para el perdón de pecados porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto. Eso fue lo que Él vino ya a quitar, o mejor dicho, a cumplir determinadamente. Pero todo lo demás sigue vivo, sigue en pie. Lo que tiene que ver con las ofrendas, con las primicias, con los diezmos, quizás nosotros, y debemos entender cuál es el propósito de cada una de ellas. Por ejemplo, la primicia. El propósito de la primicia es demostrar gratitud frente a lo que Dios nos ha dado. Demostrar gratitud frente a lo que Dios nos ha dado. Ese es el propósito de las primicias. Éxodo 13:2 y Números 18:3. Proverbios 3:9 también dice, ¿no? Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice Proverbio. ¿Por qué? Porque a través de la primicia le demostramos gratitud a Dios por lo que ya ha hecho, por lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida y por lo que Dios va a hacer. Y la primicia, pues, depende de la fe de cada uno, ¿no? Hay personas que dan como primicia, digamos, el primer salario del año. Hay personas que dan como primicia un porcentaje del primer salario del año. Y hay personas que dan como primicia cada 3 meses algo. Y si son agricultores, pues dicen, no, este es el primer racimo de plátano que nació en mi campo, entonces yo lo voy a dar como primicia. Porque la primicia es el primer fruto. Eso significa primicia, el primer fruto. ¿Sí? Eso es la primicia, el primer fruto de algo. Puede ser, las primicias en el pueblo de Israel no la daban una vez al año, ¿no? Porque no hay un solo tiempo de cosecha. Hay hasta 3 tiempos de cosecha en la agricultura en el año. Entonces, habían 3 momentos donde se podía obtener una primicia. Entonces, es posible que ellos guardaran esa primicia y después la llevaban ante el sacerdote. Ofrendas. El propósito de la ofrenda es demostrar generosidad delante de Dios. ¿Por qué generosidad? Porque cuando somos generosos damos más. Y Dios espera que nosotros seamos generosos. Recordemos de que el propósito de las ofrendas también es el sostenimiento de su iglesia, ¿no? De su pueblo, el sostenimiento para las necesidades de los sacerdotes también. Entonces, en nuestro caso, los pastores. Levítico 27:30.
habla acerca de las ofrendas. De hecho, todo el libro de Levítico, o al menos los primeros 5 capítulos, son ofrenda, 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 ofrenda. Deuteronomio 14:22. Éxodo 25:2. ¿Sí? La ofrenda, el propósito de la ofrenda es demostrar generosidad. Finalmente, los diezmos. El propósito del diezmo es demostrar obediencia. El propósito del diezmo es demostrar obediencia. El propósito de los diezmos es mostrar obediencia. ¿Por qué obediencia? Bueno, porque Dios nos ha dado una orden, ¿no? El 10% de todas tus utilidades debes darlas para el Señor. El 10% de todo lo que ganes será para el Señor. Entonces hay personas que son desobedientes ante el diezmo, ¿no? Hay personas que como se ven muy apretadas en su economía, entonces dicen, no, yo no voy a dar el diezmo esta vez porque necesito pagar el gas. No, necesito el mercado, no me alcanza. No, voy a esta vez no voy a dar el diezmo. Pero eso es ser irresponsable porque recordemos, el propósito del diezmo es demostrar nuestra obediencia, bien sea poco o bien sea mucho. Si una persona no es capaz de diezmar 1.000 pesos de 10.000 que le entran a su bolsillo, no va a poder diezmar 10.000 de cada 100.000 que le ingresen, y mucho menos no va a poder dar 100.000 de 1.000.000 que le ingrese. Recordemos que el diezmo es el 10% de lo que usted recibe. Entonces, si usted gana un salario de 1.500.000, pues ¿cuánto será su diezmo? Ahí haciendo un cálculo rápido. A ver, ¿quién escribe ahí en el chat el primero que escriba cuánto es el diezmo de 1.500.000? 150, ¿sí? Entonces, a veces dicen, bueno, Dios te puede llevar a ganar un diezmo de un salario de 10 millones, pero ¿estás en la capacidad de dar tu diezmo responsablemente? ¿Estás en la capacidad de dar 1.000.000 de diezmo? ¿Sí? Entonces, cada uno, recordemos que el Señor también nos dice eso, ¿no? El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, ¿verdad? Entonces, el propósito del diezmo es ser obedientes. El Señor también nos dijo, ¿no? De que nosotros no podemos amar el dinero. De hecho, la palabra del Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Mateo 6:24 también nos dice, no podéis servir a dos señores, porque o ama a uno y aborrece al otro, o sirve al uno y desobedece al otro. Pero no podemos servir a dos señores, así que no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. ¿Por qué hablar de esto? Porque muchas veces estamos más preocupados por el dinero que por buscar de la presencia de Dios y por servir a Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esta parte, que Dios nos pide también esa obediencia, nos pide que nosotros le amemos lo suficiente como para que podamos permanecer firmes, aunque hoy tengamos y mañana no, porque eso puede pasar, ¿no? Hoy tenemos empleo y mañana no. ¿Y qué pasa si mañana no tenemos empleo? ¿Sí? ¿Y si mañana no tengo empleo? ¿Y si mañana no tengo para comprar el gas? ¿Si mañana no tengo para comprar un mercado? ¿Podré seguir amando y adorando a Dios aunque esté yo en esa situación? Bueno, Dios nos ha de probar a cada uno en medio de esas circunstancias. Jesús como modelo de servicio, bueno, sí lo hemos visto. Mateo 20:25, el Señor Jesús les dijo, mire, ustedes saben que en los gobiernos del hombre, el gobierno del hombre siempre busca enseñorearse del pueblo, ¿no? Pero entre ustedes no va a ser así, porque el que quiera ser más de entre ustedes, siervo de todos tendrá que hacerse. Parafraseándolo un poquito en términos de Marvel, para los que son fanáticos del cómic, y el que me diga primero a ver quién lo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Thor. No, el tío Ben de Spider-Man. Y es verdad, ¿no? O sea, puede ser que sea una caricatura y todo, pero es verdad. O sea, Dios nos encomienda algo en la medida en lo que nosotros somos responsables con lo que el Señor nos da. Si nosotros somos responsables con lo que Dios nos da, pues muy seguramente el Señor va a ir añadiendo un poco más, si es su voluntad y si Él así lo dispone. Pero
Dios nos pide que nosotros seamos cuidadosos con lo que Él nos entrega. Y el Señor Jesús es el modelo de servicio, ¿no? Miren que la palabra de Dios en Filipenses dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se hizo hombre, ¿no? O se hizo siervo. Y no de siervo de cualquier manera, sino que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él sirvió hasta lo último, ¿cierto? De hecho, el Señor dijo, yo no he venido para condenar, sino para salvar a los que se han perdido, ¿verdad? Él vino fue para servir, para rescatar al pueblo perdido, Él vino para sanar, para restaurar. Entonces, debemos seguir ese ejemplo. Y nosotros también hemos sido creados con el propósito de servir. Recordemos que Dios nos ha dado a todos talentos, ¿no? Unos son buenos para la pintura, otros son buenos para conversar, otros son buenos para contar chistes. Bueno, diferentes cosas. Y Dios nos pide que también utilicemos esos talentos, ¿no? Recordemos que está la parábola de los talentos. Y por el otro lado, Dios nos ha dado dones espirituales. Primera de Corintios 12 habla de algunos dones espirituales y nos dice que nosotros debemos utilizar esos dones para servir a Dios. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos con el último tema entonces que tiene que ver con el bautismo y la membresía. Bueno, el bautismo. Bautismo significa sumergido en, cubierto por o bajo la cobertura de. 1 Corintios 10:1, Pablo menciona y dice que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en la columna de nube y en el mar, ¿no? Es decir, estuvieron bajo la cobertura de la nube, de la gloria de Dios, cuando ellos iban por el desierto, ¿no? Es decir, siempre estuvieron bajo esa cobertura. Nosotros vemos en Marcos, vemos que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hago un paréntesis acá. Algunas iglesias predican este versículo y dicen que Juan Bautista enseñó el bautismo para perdón, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces enseñan de que el que no se bautiza no recibe perdón de sus pecados. Hago esta aclaración porque eso no es cierto, ¿sí? De hecho, porque el ejemplo más claro lo vemos en Lucas, cuando hay uno de los ladrones que está al lado de Jesús, se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, y el Señor le respondió, de cierto te digo que ahora mismo estarás conmigo en él. ¿Dónde? La mente más rápida. En el paraíso, inmediatamente. El Señor Jesús le dijo, bájate y bautízate. No. ¿Sí? Lo que es para perdón de pecados es el arrepentimiento, no el bautismo. El bautismo viene después del arrepentimiento, es decir, que es un paso de fe que se da como un testimonio, ojo a esto, como testimonio de que ha habido un arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros leemos Romanos 6, 3 al 5, ¿sí? Romanos 6, 3 al 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No leí en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es una identificación de que nosotros hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir y que le hemos prometido a Dios y damos testimonio ante el mundo de que nuestra vida ha cambiado de acuerdo a 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Hay una situación bastante compleja en torno al bautismo y es que lastimosamente hoy en día la persona que dice me quiero bautizar, se le permite bautizarse. Esto no es correcto. Y aún niños de 11, 12 años dicen yo me quiero bautizar y les permiten bautizarse.
y esto no es correcto y les voy a decir por qué. En el libro en los evangelios, o en cada uno de los evangelistas, y en particular en Mateo, cuando los fariseos se iban a bautizar, ¿qué les dijo Juan? ¿Qué les respondió Juan? Cuando los fariseos se iban a bautizar, ¿qué respondió Juan? A ver, ¿qué respondió Juan cuando se iban a bautizar los fariseos? ¿Nada? Algo de que eran víboras, pero no me acuerdo bien. Partida de víboras. Serpientes, generación de serpientes. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ustedes no tienen permitido bautizarse porque ustedes no se han arrepentido de sus pecados. ¿Sí? A veces, de una forma muy liberal, se permite que las personas se bauticen en la iglesia y no han dado testimonio de arrepentimiento y fe en su vida. Hay personas en la iglesia que dicen, yo me quiero bautizar, pero realmente no han mostrado frutos de arrepentimiento que reflejen que realmente han cambiado su vida y le han entregado su vida a Cristo. ¿Comprenden este aspecto? Y eso es delicado, ¿por qué razón? Porque el bautismo nos identifica como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, por eso es que viene una persona que ha salido del mundo, se bautiza, ¿cierto? Así muy liberalmente, a los meses o al año van y la encuentran otra vez pecando, ¿cierto? ¿Y qué dice la gente? ¿Y este no es que era cristiano? ¿Sí o no? Dicen, ¿y este no es que era cristiano? ¿Por qué? Pues porque se le permitió bautizarse y realmente nunca había mostrado frutos de arrepentimiento en su vida. O sea, una persona se debe bautizar una vez se haya hecho una evaluación de que realmente su vida ha cambiado y que ha mostrado arrepentimiento en su vida y que ha mostrado que realmente quiere seguir a Cristo. Porque si no da testimonio de arrepentimiento, esa persona es un falso positivo, como se dice, un falso converso. Y esa persona en algún momento va a pecar y va a dar mal testimonio y la gente va a decir, ¿y este no es que era cristiano? Entonces, el propósito del bautismo es dar testimonio de que nuestra vida, de que nosotros hemos pasado de muerte por el pecado a la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el propósito del bautismo. Dos aspectos a tener en cuenta. Ya lo dije, el bautismo no perdona. El bautismo tampoco es para los niños. Y reitero en esto, ¿por qué razón? Porque el bautismo solamente es para una persona que ha dado testimonio de que se ha arrepentido de sus pecados. Un niño no es consciente de pecado y al no ser consciente de pecado no entiende su realidad, no entiende que hay una enemistad entre Dios y esa persona al haber pecado de por medio y como no hay arrepentimiento, pues no es un discípulo. El bautismo es solo para los discípulos, personas que se han arrepentido con sinceridad de sus pecados. Amén. Dentro de la iglesia, pues se considera que la persona que se ha bautizado, pues ya hace parte o es miembro de la iglesia, ¿no? Miembro activo, puede servir y demás. Entonces, en la iglesia Alianza Cristiana Misionera, haciendo un poco de recuento de esta parte, la iglesia Alianza Cristiana, para los que no lo saben, fue fundada por el doctor Alberto Benjamín Simpson en 1923, ¿sí? Y comenzó su ministerio, o sea, la alianza comienza su ministerio en Estados Unidos, en Nueva York. La doctrina básica que ha aceptado o que nos enseñó el doctor Alberto Benjamín Simpson fue que nuestro principio rector, ¿sí? o la suprema autoridad es la palabra de Dios, ¿no? O sea, las escrituras, la palabra de Dios como tal es nuestra mayor autoridad. ¿Sí? Nuestra mayor autoridad. Y como tal, nosotros debemos darle superior, o sea, debe estar la palabra de Dios por encima de cualquier consejo
o cualquier opinión moral que tenga cualquier persona dentro de la sociedad. Así sea un profesional, llámese como se llame. Aun cuando un pastor me venga y me diga algo que va en contra de la palabra de Dios, yo no debo aceptar eso. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. ¿Sí? Entonces, el principio rector de la vida cristiana o del cristiano es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aunque el líder tal, el apóstol tal, el evangelista tal, tenga títulos en psicología, en parapsicología, en administración, en ingeniería, los títulos que tenga, mi principio rector es la palabra de Dios que está por encima de todo conocimiento. La alianza adopta en principio la doctrina trinitaria, ¿no? Es decir, reconocemos a nuestro Dios triuno, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante en doctrinas bíblicas fundamentales, la doctrina del trinitarismo y es cristocéntrica, es decir, nuestra fe fundada en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y tenemos un énfasis misionero, ¿no? O sea, énfasis en el evangelismo, en hacer discípulos, en formar personas para la gloria y honra de Dios.